Todo y nada significan lo mismo. Maestro, si no hay nadie dentro de nosotros, ¿por qué llamarlo el ser? ¿Cómo puede un iluminado tomar decisiones? Maestro, dijiste que en realidad no hay nadie dentro de nosotros. Hay solo un vacío, una vacuidad. Pero entonces, ¿por qué lo llamas menudo, el ser, el centro? Ser o no ser, todo o nada. Parecen contradictorios, pero significan lo mismo. Todo y nada significan lo mismo. En los diccionarios son opuestos. Pero en la vida no lo son. Nadie lo comprende. Considéralo de esta manera. Si digo que amo a todos, o si digo que no amo a ninguno, significa lo mismo. Si amo a alguien, solo entonces hay una diferencia. Si amo a todos, significa lo mismo que no amar a nadie. Entonces no hay diferencia. La diferencia es siempre de grado, relativa. Y estos son dos extremos, no tienen grado. Lo total y el cero no tienen grado. De manera que puedes llamar a lo total un cero, o puedes llamar a un cero lo total. Por eso, algunas personas iluminadas han llamado al espacio interno vacío, Shunya, el vacío, la nada, el no ser, Anatma, y otras lo han llamado el ser interno, el ser absoluto, Brahma, Atma, el ser supremo. Estas son las dos formas de describirlo. Una es positiva, la otra es negativa. Tienes que incluirlo todo o excluirlo todo. No puedes describirlo con ningún término que sea relativo. Es necesario un término absoluto. Los dos polos contradictorios son términos absolutos. Pero ha habido algunas personas iluminadas que han permanecido totalmente en silencio. No lo han llamado nada, porque lo llames como lo llames, ya lo llames ser o no ser, en el momento en que le das un nombre, un término, una palabra, has errado, porque incluye a ambos. Por ejemplo, si dices Dios está vivo o Dios es vida, no tiene sentido, porque entonces ¿quién será la muerte? Dios lo incluye todo. Debe de haber muerte en él tan completamente como la vida. De lo contrario, ¿a quién le pertenece la muerte? Y si la muerte le pertenece a otro y la vida le pertenece a Dios, entonces hay dos dioses, y entonces habrá muchos problemas que no pueden ser resueltos. Dios debe de ser tanto la vida como la muerte. Dios debe de ser tanto el creador como el destructor. Si dices que Dios es el creador, entonces ¿quién es el destructor? Si dices que Dios es bueno, entonces ¿quién será malo? Debido a esta dificultad, los cristianos, los zoroástricos, y muchas otras religiones han creado a un diablo junto a Dios, porque ¿a quién le pertenecerá el mal? Han creado un diablo. Pero no se soluciona nada. Tan solo se empuja al problema un poco hacia atrás, porque entonces se puede preguntar pertinentemente, ¿quién ha creado al diablo? Si Dios mismo crea al diablo, entonces él es el responsable. Y si el diablo es algo que es independiente, no relacionado con Dios, entonces él mismo se vuelve un Dios, un poder supremo. Y si Dios no ha creado al diablo, ¿cómo puede Dios destruirlo? Es imposible. Los teólogos siguen dando alguna respuesta a una pregunta, pero esa respuesta vuelve a crear más preguntas. Dios creó a Adán, y luego Adán se hizo malo. Fue expulsado. Desobedeció a Dios y fue expulsado del mundo celestial. Se ha preguntado una y otra vez, y pertinentemente, ¿por qué se hizo malo Adán? Dios debió de crear la posibilidad en él, la posibilidad de ser malo, de irse por el mal camino, de desobedecer. Si no había ninguna posibilidad, ninguna tendencia inherente, entonces ¿cómo pudo Adán volverse malo? Dios debió haber creado la tendencia. Y si existía la tendencia al mal, otra cosa también es segura. La tendencia de sobreponerse a ella no era tan fuerte, la tendencia a combatirla no era tan fuerte. La tendencia al mal era más fuerte. ¿Quién creó esta fuerza? Nadie sino Dios puede ser el responsable. Entonces todo el asunto parece una patraña. Dios crea a Adán. Crea en él una tendencia al mal, una fuerte tendencia al mal que no puede controlar. Entonces se decanta por el mal camino. Y es castigado. Dios debería ser castigado, no Adán. No tienes que aceptar que existe alguna otra fuerza más poderosa que Dios, porque el diablo puede tentar a Adán y Dios no puede protegerle. El diablo puede provocar y seducir, y Dios no puede proteger. El diablo parece ser un Dios más poderoso. Hay una iglesia, nacida recientemente en América, llamada la Iglesia de Satanás, la Iglesia del Diablo. Tienen un sumo sacerdote, igual que el Papa del Vaticano, y dicen que la historia prueba que el verdadero Dios es el diablo. Y parecen lógicos. Dicen, vuestro Dios, el Dios del bien, siempre ha sido derrotado, y el diablo siempre ha salido victorioso. Toda la historia lo demuestra.
Así que ¿por qué adorar a un Dios débil que no puede protegerte? Es mejor seguir a un Dios fuerte que puede seducirte, pero que también puede protegerte, porque es más fuerte. La iglesia del diablo es ahora una iglesia en expansión. Y parecen lógicos. Esto es lo que demuestra la historia. Esta dualidad, para salvar a Dios del polo negativo, crea problemas. En India no hemos creado el otro polo. Decimos que Dios es el creador y el destructor, lo bueno y lo malo. Esto es difícil de concebir, porque, en el momento en que decimos Dios, no podemos concebirle siendo malo. Pero en India hemos intentado penetrar en el misterio más profundo de la existencia. Esto es, la unidad. De algún modo, bueno y malo, vida y muerte, negativo y positivo, se juntan en alguna parte, y ese punto de unión es la existencia, la unidad. ¿Cómo llamarás a ese punto de unión? Tienes que usar un término positivo o uno negativo, porque no tenemos ningún otro. Si usas términos positivos, entonces lo llamas ser con S mayúscula, Dios, absoluto, Brahma, o si quieres usar un término negativo, lo llamas nirvana, nada, shunya, no ser, anatma. Ambos indican lo mismo. Es ambos, y tu ser interno también es ambos. Por eso, a veces lo llamo ser y a veces lo llamo no ser. Es ambos. Depende de ti. Si te atrae lo positivo, entonces llámalo ser. Si te atrae lo negativo, entonces llámalo no ser. Depende de ti. Llámalo lo que te parezca bien, lo que sientas que te dará madurez, crecimiento, evolución. Hay dos tipos de personas. Uno no puede sentir ninguna afinidad con la negatividad, y el otro no puede sentir ninguna afinidad con lo positivo. Buda es del tipo negativo. No puede sentir afinidad con lo positivo, siente afinidad con lo negativo. Usa todos los términos negativos. Shankara no siente afinidad con lo negativo. Habla de la realidad suprema en términos positivos. Ambos dicen lo mismo. Buda la llama Shunya, y Shankara la llama Brahma. Buda la llama el vacío, la nada, y Shankara la llama lo absoluto, el todo. Pero están diciendo exactamente lo mismo. Ramanuja, uno de los comentaristas más sobresalientes de Shankara, dice que Shankara es simplemente un budista encubierto. No es un hindú. Solo parece serlo porque usa términos positivos. Esa es la única diferencia que hay. Donde Buda dice nada, él dice Brahma. Todo lo demás es lo mismo. Ramanuja dice que Shankara es el mayor destructor del hinduismo, porque ha introducido el budismo por la puerta de atrás usando un truco. Donde se usa un término negativo, él usa un término positivo. Eso es todo. Ramanuja lo llama un prachana Buda, un criptobudista. Y tiene razón en cierto modo, porque no hay diferencia. El mensaje es el mismo. De modo que depende de ti. Si sientes afinidad con el silencio, la nada, entonces llama vacío al gran ser. Si no sientes afinidad, si sientes miedo, entonces llama a ese vacío el gran ser. Pero entonces tus técnicas serán diferentes. Si te asusta el vacío, la soledad, la nada, entonces las 4 técnicas de las que hablé anoche no serán muy útiles para ti. Olvídalas. Hay otros métodos de los que he hablado. Usa técnicas positivas. Pero si estás listo y tienes la valentía para estar sin soportes, para entrar en el vacío, solo, dispuesto a cesar completamente, entonces estas 4 técnicas te ayudarán tremendamente. Depende de ti. Maestro, ¿por qué viven los místicos en lugares tranquilos? Si hay un vacío absoluto dentro de un iluminado, ¿cómo es que parece que está tomando decisiones, diferenciando, gustándole esto o no gustándole eso, diciendo sí o no? Esto parecerá ciertamente una paradoja. Si un iluminado es simplemente vacío, entonces para nosotros se vuelve una paradoja. Entonces, ¿por qué dice que sí o que no? ¿Por qué elige? ¿Por qué le gustan algunas cosas y no le gustan otras? ¿Por qué habla? ¿Por qué anda? ¿Por qué vive, en el sentido más amplio de la palabra? Para nosotros, esto es un problema. Para el iluminado no es un problema. Todo se hace desde el vacío. El iluminado no está eligiendo. A nosotros nos parece elección. Pero el iluminado simplemente se mueve en una dirección. Esa dirección viene del vacío mismo. Es de esta manera. Estás andando. De pronto aparece un coche frente a ti y sientes que va a haber un accidente. No decides qué hacer. ¿Lo decides? ¿Cómo vas a decidirlo? No hay tiempo. Una decisión tomará tiempo. Tendrás que reflexionar y pensar, sopesar los pros y los contras, decidir si saltar de tal o cual manera. No decides. Simplemente, saltas.
¿De dónde viene ese salto? Entre el salto y tú no hay ningún proceso de pensamiento. De pronto te das cuenta de que el coche está delante de ti y saltas. El salto sucede primero. Luego puedes pensar. En ese momento saltas debido al apremio. Todo tu ser salta sin ninguna decisión. Recuerda. La decisión siempre es de la parte. No puede ser del todo. Decisión implica la existencia de un conflicto. Una parte de tu ser estaba diciendo, haz esto. Otra parte estaba diciendo, no lo hagas. Por eso fue necesaria la decisión. Tuviste que decidir, argumentar, y una parte fue apartada a un lado. Eso es lo que significa una decisión. Cuando está presente tu totalidad, no hay necesidad de decidir, no hay alternativa. Y un iluminado es total dentro de sí mismo, vacío total. De modo que todo lo que sale, sale de su totalidad, no de ninguna decisión. Si dice sí, no es una elección. No había ninguno que elegir, no había ninguna alternativa. Sí es la respuesta de su ser total. Si dice no, entonces no es la respuesta de su ser total. Por eso, un iluminado no puede arrepentirse nunca. Tú siempre te arrepentirás. No importa lo que hagas, da lo mismo. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Si te quieres casar con una mujer, si decides que sí, te arrepentirás. Si decides que no, te arrepentirás. Como cualquier cosa que decides es una decisión parcial. La otra parte siempre está en contra. Si decides, sí, me casaré con esta mujer, una parte de tu ser está diciendo, no lo hagas. Te arrepentirás. No eres total. Cuando surjan las dificultades, tienen que surgir, porque cuando dos personas diferentes empiezan a vivir juntas, tendrán que surgir dificultades. Habrá conflictos, habrá una lucha por dominar, habrá política de fuerza. Entonces la otra parte dirá, Emerra, ¿qué te había dicho? Estuve insistiendo en que no debías hacerlo, y lo has hecho, pero eso no significa que, si hubieras seguido a la otra parte, no habría habido arrepentimiento. No. Habría habido arrepentimiento, porque entonces te habrías casado con alguna otra mujer, y se habría producido el conflicto y la lucha. Entonces la otra parte habría dicho, te estuve diciendo que te casaras con la primera mujer. Has perdido una oportunidad. Has perdido un cielo, y te has casado con un infierno. En cualquier caso, te arrepentirás, porque tu decisión no puede ser total. Va siempre en contra de una parte, y esa parte se vengará. De modo que, decidas lo que decidas, si te va bien te arrepentirás, si te va mal te arrepentirás. Si te va bien, entonces tu mente, la otra parte, seguirá diciendo que has desaprovechado una oportunidad. Si te va mal, entonces te sentirás culpable. Un ser iluminado nunca se arrepiente. En realidad, nunca mira hacia atrás. No hay nada a lo que mirar hacia atrás. Lo que está hecho con su totalidad. De modo que lo primero que hay que comprender es que nunca elige. La elección se le plantea a su vacío. Él nunca decide, eso no significa que sea indeciso. Es absolutamente decidido, pero nunca decide. Intenta comprenderme. La decisión sucede en su vacío. Así es como actúa todo su ser. Eso es todo. Si estás caminando y una serpiente se cruza en tu camino, saltas de repente. Eso es todo. No decides. No consultas a un maestro y a un guía. No vas a consultar libros en la biblioteca acerca de qué hay que hacer cuando una serpiente se cruza en tu camino. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la técnica? Simplemente saltas. Y, recuerda, ese salto viene de tu ser total. No ha sido una decisión. Tu ser total ha actuado así. Eso es todo. No hay nada más. ¿A ti te parece que un iluminado está eligiendo, decidiendo, diferenciando, porque tú estás haciéndolo en todo momento, y no puedes entender algo que no has conocido en absoluto? Un iluminado simplemente está haciendo cosas sin ninguna decisión, sin ningún esfuerzo, sin ninguna elección. No tiene elección. Pero eso no significa que, si le das comida y piedras, se decante por comer las piedras. Comerá la comida. A ti te parecerá que ha decidido no comer las piedras, pero no ha decidido. Eso es simplemente absurdo, no se le ocurre. Come la comida. Esto no es una decisión. Solo un idiota decidiría si comer las piedras o la comida. Las mentes estúpidas deciden. Las mentes iluminadas simplemente actúan. Y cuanto más mediocre sea la mente, más esfuerzo tendrá que hacer para tomar una decisión. Eso es lo que significa la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Hay dos alternativas y no hay forma de decidir entre ellas, y la mente sigue, un momento a este lado, otro momento a aquel. Esto es la preocupación.
preocupación significa que tienes que decidir y estás tratando de decidir, pero no puedes decidir. Así es que estás preocupándote, desconcertado, moviéndote en círculos viciosos. Un iluminado nunca está preocupado. Es total. Intenta comprender esto. No está dividido, no está partido, no hay dos seres en él. Pero en ti hay una multitud. No solo dos. Hay muchas personas viviendo en ti, muchas voces, una multitud. Un iluminado es una profunda unidad, es un universo. Tú eres un multiverso. Esta palabra universo es bella. Significa uno. Uni. Tú eres un multiverso. Hay muchos mundos en ti. Lo segundo que hay que comprender es que, independientemente de lo que hagas, antes de hacerlo hay pensamiento, ideas. Al margen de lo que esté haciendo una persona iluminada, no hay pensamiento, no hay ideas. Lo está haciendo. Recuerda. El pensamiento es necesario porque no tienes ojos para ver. El pensamiento es un sustituto. Es igual que un ciego andando a tientas con un bastón por un camino. Un ciego puede preguntar a las personas que tienen ojos cómo tantean, qué tipo de bastones usan para tantear el camino. Y ellas simplemente se reirán. Dirán que no necesitan ningún bastón, que tienen ojos. Simplemente ven dónde está la puerta. No necesitan tantearla. Y nunca piensan acerca de dónde está la puerta. Ven y pasan por ella. Pero un ciego no puede creer que simplemente puedas pasar por una puerta. Primero tendrás que pensar dónde está la puerta. Primero tendrás que inquirir. Si hay alguien, tendrás que preguntarle dónde está la puerta. E incluso si se te indica la dirección, tendrás que tantearla con tu bastón, e incluso entonces puede que haya muchos escollos. Pero cuando tienes ojos, si quieres salir, simplemente miras, no piensas dónde está la puerta, no decides. Simplemente miras. La puerta está ahí, pasas por ella. Nunca piensas que esto es una puerta. Simplemente, la usas y actúas. La situación es la misma con las mentes no iluminadas y las mentes iluminadas. Una mente iluminada simplemente mira. Todo está claro. Tiene claridad. Todo su ser es luz. Mira a su alrededor y simplemente se mueve, actúa. Nunca piensa. Tú tienes que pensar porque no tienes ojos. Solo los ciegos piensan. Tienen que pensar porque no tienen ojos. Necesitan algo que sustituya a los ojos, y el pensamiento lo provee. Nunca digo que Buda o Mahavira o Jesús son grandes pensadores. Eso sería una tontería. No son pensadores en absoluto. Son conocedores, no pensadores. Tienen ojos, pueden ver, y al ver, actúan. Todo lo que sale de un Buda sale del vacío, no de una mente llena de pensamientos. Ha salido de un cielo vacío. Es la respuesta del vacío. Pero para nosotros es difícil, porque nos llega de esa manera. Tenemos que pensar en ello. Si alguien hace una pregunta, tienes que pensar sobre ella. Incluso así, nunca puedes estar seguro de que lo que estás diciendo es la respuesta. Un Buda responde. No piensa. Le preguntas, y el vacío simplemente responde. Esa respuesta no es una cosa pensada, sino una respuesta total. Su ser se comporta de esa manera. Es por eso que no puedes pedirle a un Buda que sea consistente. No puedes. El pensamiento puede ser consistente, un pensador será consistente. Pero una persona iluminada no puede ser consistente, porque la situación cambia a cada momento, y a cada momento salen cosas de su vacío. No puede forzarlas. No puede pensar. No recuerda realmente lo que dijo ayer. Cada pregunta crea una nueva contestación, y cada pregunta crea una nueva respuesta. Depende de quién pregunte. Buda entra en un pueblo. Un hombre pregunta, ¿existe Dios? Buda dice, no por la tarde. Otro hombre pregunta, ¿existe Dios? Buda dice, sí. Después, al anochecer, un tercero pregunta, ¿existe Dios? Buda permanece en silencio. En un solo día. Por la mañana, no. Por la tarde, sí. Al anochecer, silencio, ni sí ni no. El discípulo de Buda, Ananda, se quedó perplejo. Había oído las tres respuestas. Por la noche, cuando todos se habían ido, le preguntó a Buda, ¿puedo hacerte una pregunta? En un solo día, has contestado a una pregunta de tres maneras. Y no solo diferentes, sino contradictorias. Mi mente está desconcertada. No puedo dormir si no me contestas. ¿Qué quieres decir? Por la mañana dices que sí, por la tarde que no, al anochecer permaneces en silencio. Y la pregunta era la misma. Buda dijo. Pero los que preguntaban eran diferentes.
¿Y cómo van a hacer la misma pregunta personas diferentes? Esto es realmente hermoso, muy profundo. Dijo. ¿Cómo van a hacer la misma pregunta personas diferentes? Una pregunta sale de un ser, es algo que crece en él. Si el ser es diferente, ¿cómo va a ser la misma la pregunta? Por la mañana, cuando dije que sí, el hombre que estaba preguntando era ateo. Había venido a obtener mi confirmación de que Dios no existe. Y yo no podía confirmar su ateísmo, porque estaba sufriendo a causa de él. Y como no podía contribuir a su sufrimiento y quería ayudarle, dije. Sí, Dios existe. Así es como traté de destruir su supuesto ateísmo. Por la tarde, cuando vino la otra persona, era un teísta. Y estaba sufriendo por su teísmo. A él no podía decirle que sí, porque eso habría sido una confirmación. Lo que había venido a buscar. Entonces se marcharía diciendo. Sí, lo que yo decía era cierto. Incluso Buda lo dice y el hombre estaba equivocado. No podía ayudar en su error a un hombre equivocado, de modo que tuve que decir que no para destruir todo lo que es ese hombre, para destruir su mente. Y el hombre que vino al anochecer no era ninguna de las dos cosas. Era un hombre sencillo, inocente, y no estaba pidiendo ninguna confirmación. No tenía ninguna ideología. Era una persona realmente religiosa. De modo que tuve que permanecer en silencio. Le dije. Permanece en silencio respecto a esta pregunta. No pienses en ella. Si le hubiera dicho que sí, habría sido erróneo, porque no había venido a encontrar una teología. Si le hubiera dicho que no, habría sido erróneo, porque no había que corroborarle ningún ateísmo. Él no estaba interesado en pensamientos, en ideas, en teorías, doctrinas, no. Era un hombre realmente religioso. ¿Cómo iba a pronunciar ninguna palabra ante él? Tuve que permanecer en silencio. Él comprendió mi silencio. Cuando se fue, su religiosidad se había hecho más profunda. Buda dijo. 3 personas no pueden hacer la misma pregunta. Pueden formularla de manera similar. Eso es otra cosa. Todas las preguntas eran. ¿Existe Dios? Su formulación era la misma, pero el ser del que venía la pregunta era totalmente diferente. Querían decir cosas diferentes con ella. Sus valores eran diferentes, sus asociaciones con las palabras eran diferentes. Recuerdo que sucedió una vez que Mullah Nasruddin volvió a casa una noche. Había estado todo el día pendiente de un partido de fútbol. Era un hincha. Cuando entró en su casa al anochecer, su mujer estaba leyendo un periódico, y dijo. Mira, Nasruddin, hay algo para ti. Dice aquí que un hombre ha entregado a su mujer a cambio de un abono para los partidos de fútbol. Tú también eres un hincha loco, pero no puedo concebir que hicieras lo mismo, ¿o sí? ¿Me cambiarías por solo un abono para los partidos de fútbol? Nasruddin se lo pensó y luego dijo. Por supuesto que no. Porque es ridículo y criminal. La temporada está medio acabada. Toda mente tiene su propia orientación. Puede que uséis las mismas palabras, pero, como sois diferentes, 2 mismas palabras no pueden ser iguales. Entonces Buda dijo otra cosa, que es incluso más significativa. Dijo. Ananda, ¿por qué estás perturbado? El asunto no iba contigo. No deberías haber escuchado, porque ninguna de las respuestas te fue dada a ti. Deberías permanecer indiferente. De lo contrario, te volverás loco. No vengas conmigo, porque me involucraré con muchísimos tipos de personas. Y si escuchas todo lo que no se te dice a ti, te quedarás confuso y loco. Abandóname. O, si no, recuerda escuchar solo cuando te hable a ti. Las demás veces, no escuches. Lo que diga no es asunto tuyo. No te fue dicho a ti, y no era tu pregunta en absoluto, así que ¿por qué deberías preocuparte? No tenías nada que ver con ello. Alguien preguntó, alguien contestó. ¿Por qué estás preocupado innecesariamente por ello? Si tienes la misma pregunta, hazla, y entonces contestaré. Pero recuerda. No contesto a las preguntas, sino a quien las hace. Respondo. Miro al hombre, veo su trasfondo, el hombre se vuelve transparente, y esta es mi respuesta. La pregunta es irrelevante. El que pregunta es relevante. No puedes pedirle coherencia a una persona iluminada. Solo las personas no iluminadas, ignorantes, pueden ser coherentes, porque no tienen que mirar. Simplemente siguen algunas ideas. Llevan ideas muertas, coherentemente. Llevarán algo toda su vida, y permanecerán coherentes con ello. No están vivas. Están muertas. La vitalidad no puede ser coherente. Eso no significa que sea errónea. La vitalidad es coherente, pero muy profundamente, no en la superficie.
Buda es coherente en las tres respuestas, pero su coherencia está en su esfuerzo por ayudar. Quiso ayudar al primer hombre, quiso ayudar al segundo hombre, quiso ayudar al tercer hombre. Hubo compasión para los tres. Quiso ayudarles. Esa es su coherencia. Pero es una corriente profunda. Sus palabras son diferentes, sus contestaciones son diferentes, pero su compasión es la misma. De modo que, cuando una persona iluminada habla, contesta, esa contestación es una respuesta total de su vacío, de su ser. Te hace eco, te refleja, es un espejo. No tiene rostro propio. Tu rostro se refleja en su corazón. De modo que si un idiota viene a conocer a Buda, se encontrará con un idiota. Buda es solo un espejo. Y ese hombre se irá y propagará el rumor de que Buda es un idiota. Se ha visto a sí mismo en Buda. Si viene alguien sensible, comprensivo, maduro, adulto, verá otra cosa en Buda. Verá su propio rostro. No hay otra manera. Sigues viendo espejos en las personas que están totalmente vacías. Entonces, todo lo que llevas es tu interpretación. Se dice en las escrituras antiguas que cuando llegues a una persona iluminada, permanece totalmente en silencio. No pienses. De lo contrario perderás la oportunidad de reunirte con él. Simplemente permanece en silencio, no pienses. Absórbele, no trates de comprenderle con tu cabeza. Absórbele, bébele, deja que todo tu ser esté abierto a él. Déjale que entre en ti, pero no pienses en él. Porque si piensas, tu mente será reflejada. Deja que todo tu ser se bañe en su presencia. Solo entonces tendrás un vislumbre de con qué tipo de ser, con qué tipo de fenómeno has entrado en contacto. Muchos vinieron a Buda. Vinieron y se fueron. Llevaban sus propias opiniones. Y se fueron y las propagaron. Muy pocos, verdaderamente pocos, comprendieron. Y así es como debería ser, porque solo puedes comprender conforme a ti. Solo si estás listo para fundirte y cambiar y ser transformado puedes comprender lo que es una persona iluminada, un ser iluminado. Maestro, ¿por qué viven los místicos en lugares tranquilos? Dijiste que el ruido y la perturbación no están fuera en el mundo, sino que existen debido a nuestras propias mentes y ego. Pero ¿por qué los santos y los místicos viven siempre en lugares sin ruido y con poca gente? Porque aún no son santos y místicos. Todavía están esforzándose, todavía están trabajando. Son buscadores, no sidas. No han llegado. El ruido les perturbará, la multitud les perturbará. La multitud les volverá a poner a su propio nivel. Todavía son débiles. Necesitan protección. Todavía no se sienten seguros. No pueden enfrentarse a la tentación. Tienen que protegerse en la soledad aislada, donde puedan crecer y hacerse fuertes. Cuando sean fuertes, no habrá problemas. Mahavira se fue a la selva. Durante 12 años estuvo solo, en silencio, sin hablar, sin entrar en pueblos o ciudades. Entonces se iluminó. Y entonces volvió al mundo. Buda permaneció en silencio total durante 6 años. Luego volvió al mundo. Jesús o Mahoma, o cualquiera, cuando están creciendo, necesitan condiciones protegidas. Cuando han crecido, entonces no hay problema. De modo que si encuentras un místico que tiene miedo de entrar en una multitud, entonces ten muy claro que todavía es un niño, creciendo. De otra forma, ¿por qué iba a tener miedo un místico de entrar en las multitudes? La multitud no puede hacerle nada, ni el ruido, ni el mundo, ni los objetos del mundo. Con toda esta locura a su alrededor, no se le puede hacer nada. No se le puede tocar. Puede actuar y puede vivir. Puede vivir en cualquier parte donde se dé el caso que esté su vacío. Pero al principio es bueno estar solo, estar en un entorno armonioso, natural. Así que recuerda. No pienses que, como vives en el ruidoso Bombay, eres un místico, o has crecido y te has hecho un sida. Si quieres crecer, a veces, durante algunos periodos concretos, tendrás que ir a la soledad, lejos de la multitud, lejos de las preocupaciones del mundo, las relaciones del mundo, los objetos del mundo, a un lugar en el que puedas estar solo y no ser perturbado por los demás. Tal como eres ahora, puedes ser perturbado, pero una vez que tengas fortaleza, una vez que tengas poder interno, una vez que estés cristalizado y sepas que ya nadie puede quebrar tu centro interno, puedes ir a cualquier parte. Entonces el mundo entero es un lugar solitario. Entonces, donde quiera que estés es tierra virgen. Entonces el espacio de silencio va contigo, porque eres su creador. Entonces creas en torno a ti, tu propio silencio interno y, vayas donde vayas, estás en silencio.
Nadie puede penetrar en ese silencio. Ningún ruido puede perturbarlo. Pero, a no ser que haya sucedido la cristalización, no creas que no puede ser perturbado. Estás perturbado, lo sepas o no. En realidad, estás tan perturbado que no puedes saberlo. Te has acostumbrado a la perturbación. Tienes los nervios de punta. Estás continuamente perturbado. Ahora mismo no sientes la perturbación. Para sentir la perturbación necesitas fases de no perturbación. Solo entonces puedes sentirla por contraste. Estás continuamente perturbado, pero te has acostumbrado a ello, habituado a ello. Piensas que así es la vida. Te vendría bien irte a los Himalayas una temporada. Te vendría bien irte a algún pueblo remoto, a un bosque remoto, y estar solo durante unos días de silencio. Como si toda la humanidad hubiera desaparecido. Luego vuelve a Bombay. Entonces sabrás con qué perturbación has estado viviendo. De pronto, estarás perturbado. Ahora tienes un contraste. Tenías una música interna. Ahora está quebrantada. Para los buscadores, la soledad es buena. Para los sigas, es irrelevante. Y hay dos tipos de personas equivocadas. Con el primero, si les dices que son ellos los que están perturbados, que la situación es irrelevante, entonces nunca buscarán la soledad para tener un vislumbre de lo que es el silencio. Entonces se quedarán aquí y dirán, nada nos perturba. En realidad, somos nosotros, no el entorno. Así que nos quedamos aquí y están perturbados, pero su teoría se convertirá en una racionalización. Luego hay otras personas, el otro tipo de personas equivocadas, a las que, si les dices que vayan al silencio, a la soledad, porque les ayudará, se irán, pero entonces no volverán nunca. Entonces se convierte en una adicción, y permanecerán débiles para siempre, y siempre tendrán miedo de volver al mundo. Entonces su soledad no ha sido una ayuda. Más bien se ha vuelto un obstáculo. No son más fuertes debido a ella. Se han vuelto más débiles. Ya no pueden volver al mundo. Ambos tipos son erróneos. Sé del tercer tipo, que es el tipo correcto. Al principio, ten muy claro que las circunstancias te perturban. Así que, a veces, consigue, salirte de ellas. Entonces, mientras estés fuera de ellas, el silencio que alcances llévalo contigo de vuelta a las circunstancias y trata de conservarlo. Solo si puedes conservarlo en medio de las circunstancias se habrá convertido la teoría en una experiencia. Entonces sabes que nada perturba. Entonces sabes que, en última instancia, eres tú el que está perturbado o no. Pero conviértelo en una experiencia. Solo como teoría es inútil. Maestro, ¿cómo sabes que la consciencia es eterna? Una cosa es realizar la consciencia cósmica en la Tierra y trascender el cuerpo. Pero ¿cómo saben con seguridad las personas realizadas que esta consciencia es eterna y permanecerá después de la muerte del cuerpo? Lo primero es que no se preocupan por ello. No les preocupa si permanecerá o no. Eres tú el que está preocupado. Ellos no piensan en el momento siguiente. La próxima vida es simplemente irrelevante. Incluso el día siguiente, el momento siguiente, no es un punto de interés. Eres tú el que siempre pide algo en el futuro, algo del futuro. ¿Por qué? Porque tu presente está vacío, tu presente no es nada, tu presente está podrido. Tu presente es un sufrimiento tal que solo puedes soportarlo si sigues pensando en el futuro y en el paraíso y en la vida venidera. Justo aquí y ahora no hay vida, de modo que lanzas tu mente al futuro para escaparte del presente, el feo presente. Una persona que está realizada está aquí y ahora, totalmente viva. Todo lo que puede suceder ha sucedido. No hay futuro. Que venga o no la muerte a matarle no es una preocupación en absoluto. Es igual que desaparezca o permanezca, da lo mismo. Este momento es tan rico, tan absolutamente rico, este momento es tan intenso, que todo su ser está aquí ahora. Ananda le preguntó a Buda, una y otra vez. ¿Qué te sucederá, cuando muera tu cuerpo? Y Buda repitió una y otra vez. Ananda, ¿por qué estás tan preocupado por el futuro? ¿Por qué no me miras, y lo que está sucediendo ahora? Pero, después de unos pocos días, volvía a preguntar. ¿Qué le sucede a un iluminado cuando muere su cuerpo? Tiene miedo acerca de sí mismo. Tiene miedo. Sabe que cuando el cuerpo muere no hay ninguna posibilidad de reanimarlo, no hay ninguna posibilidad de permanecer, no hay ninguna posibilidad de ser. Y él, no ha alcanzado nada. La luz, se apagará, ha sido en vano. Si eso sucede sin haber alcanzado nada, simplemente desaparecerá.
De modo que nada tuvo sentido, todo el sufrimiento no tuvo sentido, no condujo a ninguna parte. Estaba preocupado. Quería saber si algo sobrevive después del cuerpo, pero Buda dice: estoy aquí y ahora. Lo que suceda en el futuro no me preocupa en absoluto. Así que, en primer lugar, una persona realizada no se preocupa. Esa es una de las señales de que una persona está realizada. No le preocupa el futuro. Y en segundo lugar, ¿preguntaste cómo lo sabe con seguridad? El conocimiento siempre es seguro. La certeza es inherente, intrínseca al conocimiento. ¿Tienes dolor de cabeza? Puedo preguntarte, ¿cómo puedes decir con seguridad que tienes dolor de cabeza? Dirás, lo sé, puedo preguntar. Pero ¿cómo estás seguro de que tu conocimiento es correcto y no erróneo? Pero nadie hace preguntas tan absurdas. Cuando se tiene dolor de cabeza, se tiene. Lo sabes. El conocimiento es intrínsecamente seguro. Cuando alguien está iluminado, sabe que está iluminado. Sabe que no es este cuerpo. Sabe que dentro es solo un espacio inmenso, y el espacio no puede morir. Las cosas pueden morir. El espacio no puede morir. Piensa en esta habitación. Podemos destruir este edificio, Woodlands, pero no podemos destruir la espaciosidad de esta habitación. ¿Puedes destruirla? Se pueden destruir las paredes, pero estamos sentados aquí en esta espaciosidad, en este espacio. Las paredes pueden ser destruidas, pero ¿cómo vas a destruir esta habitación? No las paredes, sino el espacio en ella. Puede que todo Woodlands desaparezca, desaparecerá un día, pero este espacio permanecerá. Tu cuerpo desaparecerá y, ¿cómo? No conoces el espacio interno, tienes miedo. Quieres saberlo con seguridad. Pero un hombre iluminado sabe que es espacio. No el cuerpo, no las paredes, sino el espacio interno. Las paredes se caerán, se han caído muchas veces, pero el espacio interno permanecerá. No es algo para lo que tenga que encontrar pruebas. Es su conocimiento inmediato. Lo sabe. Eso es todo. El conocimiento es intrínsecamente seguro. Si tu conocimiento es incierto, entonces recuerda que no es conocimiento. La gente viene a decirme, nuestra meditación va muy bien. Nos sentimos muy felices. Y entonces, de pronto, me preguntan, ¿qué dices tú? ¿Existe realmente nuestra felicidad? ¿Somos realmente felices? Me lo preguntan a mí. No están seguros de su propia felicidad. ¿Qué tipo de conocimiento es este? Simplemente están simulando, pero no pueden determinar. Están pensando, están confiando, están deseando, pero no son felices. De lo contrario, ¿qué necesidad hay de preguntarme? Yo nunca iré a preguntarle a nadie si soy feliz o no. ¿Para qué iba a hacerlo? Si soy feliz, soy feliz. Si no lo soy, no lo soy. ¿Qué otra persona puede darme pruebas de ello? Si yo no puedo ser un testigo, ¿quién lo será por mí? ¿Y cómo puede la otra persona ser testigo? De modo que a veces juego ciertos juegos. A veces digo, sí, eres feliz. Eres absolutamente feliz y son más felices con solo oírme. Y a veces digo, no, no das ninguna evidencia, no hay ninguna indicación. No eres feliz. Debes de haber estado soñando. Y se hunden, su felicidad desaparece, se ponen tristes. ¿Qué tipo de felicidad es esta? Con solo decir que eres feliz, aumenta. Y con solo decir que no lo eres, desaparece. Están tan solo tratando de ser felices, pero no lo son. Esto no es conocimiento. Estos son solo buenos deseos. Esperan que sea así, y piensan que pueden engañarse a sí mismos. Pensando que son felices, creyendo que son felices, encontrando alguna prueba, encontrando alguna certificación de alguien de que son felices, piensan que pueden crear la felicidad. No es tan fácil. Cuando sucede algo en el mundo interior, sabes que ha sucedido, no necesitas ninguna certificación. No la necesitas. La búsqueda misma de alguien que dé el visto bueno es infantil. Muestra que anhelas la felicidad, pero que no la has logrado. No la conoces, no te ha sucedido. Alguien que se ha realizado, siempre está seguro, y cuando digo seguro, absolutamente seguro, no quiero decir que siente alguna inseguridad en alguna parte y se siente seguro en contra de esa inseguridad. No. Simplemente está seguro. No hay ningún tipo de inseguridad. Estoy vivo. ¿Estoy seguro de ello? No hay duda. No es cuestión de seguridad. Es absolutamente seguro. No tiene que ser decidido. Estoy vivo. Sócrates se estaba muriendo y alguien le preguntó, Sócrates, ¿estás muriéndote con tanta calma, tanta felicidad? ¿Qué pasa? ¿No tienes miedo? ¿No estás asustado?
Sócrates dijo algo muy hermoso. Dijo: solo dos cosas son posibles cuando haya muerto. O existiré o no existiré. Si no existo, entonces no hay duda. No habrá nadie para saberlo, para saber que no existo. Todo el asunto simplemente desaparece. Y si existo, entonces no hay duda. Existo. Solo hay dos posibilidades. O existiré o no existiré, y las dos están bien. Si existo, entonces todo continúa. Si no existo, entonces no hay nadie para saberlo, así que ¿por qué preocuparse? No estaba iluminado, pero era un hombre muy sabio. Recuerda. Esta es la diferencia entre un sabio y un iluminado. Un sabio piensa profundamente, penetra intelectualmente en todo, y llega a una conclusión. Él es un hombre muy sabio. Dice que hay dos alternativas. Penetra lógicamente en el fenómeno de la muerte. Solo hay dos posibilidades. O simplemente desaparezco, ya no existo. O permaneceré. ¿Existe alguna tercera alternativa? No existe ninguna tercera alternativa. De modo, que Sócrates dice: he pensado en las dos. Si permanezco, entonces no hay nada de lo que preocuparse. Si ya no existo, ya no hay nadie para preocuparse. Así que, ¿por qué preocuparme ahora? Veré lo que sucede. No lo sabe, no sabe qué va a suceder, pero ha pensado en ello sabiamente. No es un Buda. Es el intelectual más agudo posible. Pero si puedes volverte sabio, no iluminado, porque la iluminación no es ni sabiduría ni ignorancia, la dualidad ha sido trascendida, si puedes incluso volverte sabio, te sentirás relajado. Si puedes incluso volverte sabio, puedes sentirte muy contento. Pero la sabiduría no es la meta del tantra o del yoga. El tantra y el yoga tienen como meta lo sobrehumano, el punto en el que tanto la sabiduría como la ignorancia son trascendidas, en el que uno simplemente sabe y no piensa, en el que uno simplemente mira y es consciente. Maestro, ¿qué hará mi iluminación por el resto del mundo? No hay duda de que quiero iluminarme. Pero si me ilumino, ¿qué significará esto para el resto del mundo? ¿Pero por qué te preocupa el resto del mundo? Deja que el mundo se preocupe por sí mismo. Y no te preocupes por qué le sucederá al resto del mundo si sigues siendo ignorante. Si eres ignorante, ¿qué le sucede al resto del mundo? Creas desdicha. No es que lo hagas adrede. Eres desdicha, de modo que, hagas lo que hagas, plantas semillas de desdicha en todos lados. Tus esperanzas no tienen sentido. Tu ser es insignificante. Puede que pienses que estás ayudando a otros. Les estorbas. Puede que pienses que amas a otros. Puede que simplemente les estés matando y asesinando. Puede que pienses que estás enseñando a otros, pero puede que tan solo estés ayudándoles a permanecer ignorantes para siempre. Porque lo que esperas, lo que piensas, lo que deseas, no es importante. Lo importante es lo que eres. Todos los días veo a personas que son cariñosas entre sí, pero se están matando las unas a las otras. Piensan que son cariñosos, y piensan que están viviendo para los demás, y que sin ellos la vida de su familia, sus seres queridos, sus hijos, sus esposas, sus maridos, sería desdichada, pero es desdichada con ellos. Y lo intentan por todos los medios, pero todo lo que hacen sale mal. Tiene que ser así, porque ellos están mal. Hacer no tiene mucha importancia. El ser del que proviene, en el que se origina, sí la tiene. Si eres ignorante, estás contribuyendo a que el mundo sea un infierno. Ya lo es. Esto es lo que ha sucedido gracias a ti. Donde toques, crearás infierno. Si te iluminas, todo lo que hagas, o quizá no necesitas hacer nada. Tan solo tu ser, tu presencia, ayudará a los demás a florecer, a ser felices, a ser dichosos. Pero eso no debería ser de tu incumbencia. Lo primero es cómo iluminarse. Me preguntas. Quiero estar iluminado, pero ese deseo parece ser muy impotente, porque inmediatamente dices pero. Siempre que aparece el pero, eso demuestra que el deseo es impotente. ¿Pero qué le sucederá al mundo? ¿Quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? ¿Depende de ti el mundo? ¿Lo diriges tú? ¿Lo controlas tú? ¿Eres tú el responsable? ¿Por qué te das tanta importancia? ¿Por qué te sientes tan importante? Esta sensación forma parte del ego, y esta preocupación por los demás nunca te permitirá alcanzar un cenit de realización, porque ese cenit solo se logra cuando desechas todas las preocupaciones. Y eres tan eficiente acumulando preocupaciones que eres simplemente portentoso. No solo las tuyas propias. Sigues acumulando las preocupaciones de los demás, como si las tuyas no fueran suficientes. Sigues pensando en los demás, ¿y qué puedes hacer?
Solo puedes estar cada vez más preocupado y más loco. Estuve leyendo el diario de un virrey, el diario de Lord Abel. Parece ser un hombre muy sincero, profundamente honesto, porque algunos comentarios que hace son simplemente excelentes. Un comentario que hace en el diario es: a menos que estos tres ancianos, Gandhi, Jinnah y Churchill, mueran, India estará en dificultades. Estos tres hombres, Gandhi, Jinnah, Churchill, y los tres estaban ayudando en todos los aspectos. El propio virrey de Churchill escribe en un diario que estos tres hombres deberían morir pronto, y esperanzadamente escribe sus edades. Gandhi, 75, Jinnah, 65, Churchill, 68, porque los tres son el problema. ¿Puedes imaginarte a Gandhi pensando que él es el problema, o a Jinnah, o a Churchill? Y los tres están haciendo todo lo que pueden para solucionar el problema de este país. Y Wavell dijo que estos tres son el problema, porque los tres son inflexibles, tercos. Cada uno de ellos cree tener la verdad absoluta y que los otros dos están completamente equivocados. Estos tres absolutos no pueden juntarse en ninguna parte. Los otros dos simplemente están equivocados. No hay ninguna duda al respecto. Todo el mundo piensa que es el centro y que tiene que preocuparse por el mundo entero, y cambiar el mundo entero, transformar el mundo entero, crear una utopía. Lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo. No puedes cambiar el mundo. Puedes armar más jaleo intentando cambiarlo, puedes crear más caos, puedes hacer daño, y puedes desconcertar. El mundo está ya demasiado desconcertado. Puedes desconcertarlo más y confundirlo más. Por favor, deja en paz al mundo. Solo puedes hacer una cosa, y es que puedes alcanzar el silencio interno, la dicha interna, la luz interna. Si logras esto, has ayudado muchísimo al mundo. Con solo transformar un punto ignorante en una llama iluminada, con solo llevar a una persona de la oscuridad a la luz, has cambiado una parte del mundo. Y esta parte cambiada tendrá sus propias reacciones en cadena. Buda no está muerto. Jesús no está muerto. No pueden estar muertos porque hay una reacción en cadena, de una lámpara, de una llama se enciende otra llama. Y se crea un sucesor, y siguen viviendo. Pero si tu luz no existe, si tu lámpara no tiene llama, no puedes ayudar a nadie. Lo primero y lo básico es que debes conseguir tu llama interna. Entonces otros pueden compartirla, entonces puedes encender también la luz de otros. Entonces se vuelve una sucesión. Entonces puede que desaparezcas del cuerpo, pero tu llama sigue pasando de mano en mano. Sigue y sigue hasta la eternidad. Los budas nunca mueren, las personas iluminadas nunca mueren, porque su luz se vuelve una reacción en cadena. Y las personas que no están iluminadas nunca viven, porque no pueden crear ninguna cadena, no tienen ninguna luz que compartir, ninguna llama que encienda la llama de otra persona. Por favor, preocúpate solo de ti mismo. Sé egoísta, te digo, porque esa es la única manera en la que dejarás de tener ego, esa es la única manera en la que puedes volverte una ayuda y una bendición para el mundo. No te preocupes por él. No es asunto tuyo. Cuanto mayores son tus preocupaciones, mayores piensas que son tus responsabilidades. Y cuanto mayores son tus responsabilidades, más grande te parece que eres. No lo eres. Simplemente estás loco. Salta a la locura de ayudar a los demás. Ayúdate a ti mismo. Eso es todo lo que se puede hacer. Y entonces suceden muchas cosas, pero suceden como una consecuencia. Una vez que te vuelves una fuente de luz, empiezan a suceder cosas. Muchos la compartirán, muchos se iluminarán por medio de ella, muchos obtendrán vida, más vida, vida abundante, por medio de ella. Pero no pienses en ella. No puedes hacer nada conscientemente respecto a ello. Solo se puede hacer una cosa, y es que puedes volverte consciente. Entonces todo viene solo. Jesús dice en alguna parte: primero entra en el reino de Dios. Primero busca el reino de Dios, y todo lo demás te será dado por añadidura. Yo repito lo mismo.